Hola Inés, buenas tardes. Ujujú. Hola, muy buenas tardes a las personitas que se van conectando. Ah, sí, esto de... ¿Sí se me escucha bien? Vamos a ver si se conectan más personitas por aquí. Si no, ¿para qué te voy a contar mi historia de Noti? ¿Ay qué? Ay, me tiemblan las manitos. No sé ni cómo es que se pone aquí un comentario o algo. Hay una pila de gente aquí conectada. Tienes que darle así, Odette, muchas veces a la pantalla para que se corazoncitos. ¿Sabes dónde es? ¿Estás en Cielito Lindo? Cielito Café, ¿no? ¿Cómo se llama? Qué rico, un cafecito. Qué bien. Se unió Lali. Ah, Linet. Vamos a ver si se unen más personitas. Si no, tendré que contarles mi historia inspiradora a ustedes. Aquí estoy dándole tap tap a la pantalla
para que llegue mucho, que tenga muchos likes. Y lleguemos gente. Hoy la gente del equipo de yo también. Dando aquí, ya no tengo dedo gordo. A ver si se unen más y ya comienzo de una y salimos de esto rápido. ¿Que dónde está la Yuruma? 460 me gusta. Tiene mi live de 2 personas. Yo que me produje y todo para este live. Dándole así a la pantallita varias veces. Y te salen los corazoncitos. Gracias, mi Odette. ¿Y esto cómo es aquí? Dios mío, tenía que haberme ensayado primero. ¿Cómo es que se pone esto? Compartan para ver si esto se llena tan siquiera de 5 gente. Ya vamos perdiendo el miedo. Después le toca a Odette y Lynette hacer live. Delia Lupercio. Bienvenida, bienvenida. Ay, sí, a ver si llego a 1000K. Vamos a seguirle dando Bueno, yo voy a empezar ya y que la gente se vaya uniendo en el camino. O sigue compartiendo. Y yo habla que te habla aquí. Niña, ¿dónde tú compartiste eso también? Tú tienes que pararlo. Ella lo compartió más para allá. Ay, no, ¿qué va con esta niña a hacer? La base es la de BB Cream. Es la BB Cream, la número 6. La 6.
pero también está, se unió Macías. Bienvenida o bienvenido. Déjame ver qué. Bueno, mira, voy a comenzar este live donde les voy a contar parte de la historia que hay detrás de esta mujer que hoy ven en redes sociales. Cuéntame alguna anécdota de tu vida que te haya marcado. Ahí voy, que es parte de eso, porque la anécdota esta sí ha marcado mi vida por completo. Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir? Nada, chicas, me da mucha alegría verlas aquí, que me estén acompañando hoy en mi primer live de la historia. Espero que sean varios, tengo varios por hacer, así mismo, o de rompiendo el hielo. Estoy así de nerviosa, pero hoy va a ser un live muy diferente al que a lo mejor están acostumbrados a participar, porque en este caso hoy les quiero contar la historia que pocas personas conocen de mí. Y pues nada, hay una frase que llevo varios días pensando y bueno, se lo quería compartir también con ustedes. Déjenme grabar por pantalla tan siquiera, porque es que no sé si esto se guarda luego. Listo, ya estamos. Ya voy, ¿Y ahora? Ahora sí se escucha. Era que como puse a grabar pantalla, pues entonces creo que no lo voy a poder. Yo lo que quería era como retomar, dejar guardar algunas cosas. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí. Les decía que a veces pensamos que cambiar la vida empieza cuando encuentras una oportunidad, pero en este caso para mí cambiar mi vida empezó el día que decidí dejar de esperar ciertas cosas, de acomodarme y pues romper mi zona de confort, porque a veces las oportunidades llegan y pasan todos los días, pero si no estás preparada para tomarlas, simplemente las vas a dejar pasar. Y es por eso que hoy quiero contarles cuál fue ese día para mí, y no fue precisamente el día en que encontré un negocio, no fue el día en que comencé a generar ingresos o a ganar dinero, sino que fue el día en que entendí que nadie iba a venir a cambiar mi vida por mí. Ese fue el verdadero comienzo de la historia. Así es como comienza la historia de Yanixa. Así que hoy no les voy a hablar de productos ni de ventas. Hoy quiero que nos sentemos a platicar así como estamos ahorita, que muchas nos conocemos, como si estuviéramos tomándonos un café entre amigas, porque justamente muchas
conocen a la Yanisa que comparte videos, que ven en redes sociales, que comparte mucho contenido, pero muchas personas conocen la historia que hay detrás de esta mujer. Y sí, precisamente al terminar este live, al menos una sola persona decide dejar de esperar y empezar a construir la vida que sueña, pues entonces este live habrá valido completamente la pena. Así que, chicas, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y quiero empezar contándoles quién era yo, porque muchas personas, como ya dije, conocen siempre que hago videos, que desarrollo un negocio, pero pocas conocen de dónde viene todo eso. Quiero contarles que yo nací en un pequeño pueblito de Cuba. Y recuerdo que mi infancia era muy tranquila, siempre fui una niña muy introvertida, no era de las más populares de la escuela, ni la que llamaba mucho la atención, y pues vivía mucho en mi propio mundo, me gustaba estudiar, aprender y enfocarme en lo mío. Y algo que recuerdo muchísimo es que, y justamente creo que a muchas personas, a muchas chicas de aquí le han preguntado, cuando me preguntaban qué quieres ser de grande, yo nunca respondía que quería ser doctora, ni cantante, ni astronauta, ni nada por el estilo. Simplemente mi respuesta era mucho más sencilla. Yo decía, quiero trabajar en una oficina con aire acondicionado frente a una computadora. No sé si algunas tenían ese sueño o esa era su manera de pensar, pero eso era lo que para mí era tener un sueño. Y justamente me da risa recordarlo, porque así era el tamaño de mis sueños en ese momento. Precisamente no porque no tuviera sueños, sino porque muchas veces soñamos hasta donde conocemos. Y cuando creces en un entorno donde las oportunidades son limitadas, pues también aprendes a ponerles límites a tus sueños. Entonces, también por eso les quería preguntar si alguna de ustedes también pensaba que estudiar, conseguir un trabajo y hacer una familia, ya con eso tenían la vida resuelta. Déjenme ahí en los comentarios un corazoncito, porque no estoy segura de que no fui la única que pensaba de esa manera. En mi casa siempre escuché una frase que posiblemente ustedes también la escuchaban muchísimo, y es que tienes que estudiar para que seas alguien en la vida, para que seas una profesional. Y mis padres siempre me han inculcado el valor del estudio. Quiero decirles que ellos son los dos maestros, y tengo la mayoría de mi familia es del área de la educación y otros en el área de la medicina. Y aunque justamente son profesionales que admiro muchísimo y que respeto profundamente, que crecí rodeada de esos ejemplos, yo sentía que ese no era mi camino. O sea, yo decía, yo no voy a ser ni doctora, no voy a ser enfermera y mucho menos maestra. Entonces, porque había algo dentro de mí que me llamaba mucho más la atención, que era el mundo de la computación, la informática, las tecnologías. Y fue justamente donde al terminar mi secundaria, pues nada, agarré una carrera técnica en computación, y es una decisión de la que nunca me arrepiento, porque me encanta mi profesión, me encanta mi carrera, me encanta lo que amo. Y justamente después continué estudiando una ingeniería en ciencias informáticas, y más adelante seguí preparándome, porque si algo sí sabía era que había algo que nunca cambió en mí. Yo era una persona tranquila, sí, muy introvertida también, pero había algo que siempre tuve muy claro, era que nunca quería dejar de aprender, nunca quería dejar de crecer. Por eso cada vez que terminaba una etapa de mi vida, sentía que podía crecer un poquito más, que podía aprender un poco más, que podía prepararme mucho mejor. Y con el tiempo entendí que para mí superarme no significó tener un título más colgado en la pared. Para mí superarme es convertirme en una mejor versión de mí misma. Demostrarme que siempre podía dar un paso más, que siempre podía aprender algo nuevo, que nunca tenía que ponerle límites a mi crecimiento. Y fue entonces cuando llegó un momento en el que
sí cuando si lo veía desde afuera, pues parecía que ya había logrado muchas cosas, pues ya era ingeniera, ya tenía un título profesional, ya había formado una familia, pues ya había nacido Lucas. Y estaba siguiendo ese camino que muchas veces nos enseñan desde pequeño: estudiar, trabajar y formar una familia. Pero aunque estaba muy agradecida por todo lo que había construido hasta ese momento, yo sentía que dentro de mí seguía existiendo esa inquietud de crecer siempre un poco más. Uy, ya somos 7 en este live, me encanta. Bienvenidas todos los que estén aquí conectados. Entonces les comentaba que sentía que siempre podía aprender un poco más, que todavía podía prepararme mucho más. Y nada, y fue justamente ese deseo de seguir superándome el que me llevó a buscar nuevas oportunidades. No estaba huyendo de mi vida, no estaba inconforme con lo que tenía. Me encantaba esa vida, ya era mamá. Simplemente quería seguir creciendo. Y fue entonces cuando apareció la oportunidad de venirme para México a estudiar una maestría. Una oportunidad que en ese momento sentía que no podía dejar pasar. Porque si algo había aprendido hasta ese punto de mi vida, era que cada oportunidad de aprender podría cambiar por completo el rumbo de mi historia. Bueno, cuando me dieron la noticia, fueron una mezcla de emociones. Creo que todo el que haya emigrado va a entender la situación. Por un lado, estaba con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente. Ese era mi gran sueño, porque para mí estudiar siempre había sido una puerta para abrir nuevas oportunidades. Pero por otro lado también estaba el miedo, porque emigrar no es simplemente cambiar de país. Cuando uno emigra, deja atrás muchas cosas, sobre todo la familia, las costumbres, tu zona de confort, todo lo que conoces. Y yo dejaba algo mucho más fuerte, dejaba un niño de apenas 7 meses. Por eso es que, bueno, vamos a interactuar un poquito. Quería preguntarles si hay alguien aquí, o sea, sé que hay varios que han migrado. Si es así, de igual manera, déjame un corazoncito en los comentarios, porque yo estoy segura de que quienes han vivido este proceso saben exactamente de lo que estoy hablando. Y, y en ese momento, sí... Lari. En ese momento yo pensaba que venir a México era el cambio que yo necesitaba. Y sí, lo fue, solo que todavía no me imaginaba todo lo que esa nueva vida iba a exigirme. Entonces, y sí, fue... ¿Cómo llegué a México? Pues llegué a México con una maleta llena de sueños, llena de ilusiones, muchísimas ganas de seguir creciendo y también con muchos miedos, porque una cosa es imaginar cómo será vivir en otro país y otra muy distinta ya es vivirlo, ya es estar aquí. Los primeros días todo era nuevo, la comida era diferente, las calles eran diferentes, la forma de hablar de las personas eran diferentes, incluso las personas eran diferentes. Déjame seguir a invitar a más personas. Y aunque yo estaba muy feliz por la oportunidad que tenía, no les voy a mentir, también me sentía muy sola, porque, como les comentaba, migrar no es solamente cambiar el país. Migrar significa dejar atrás una gran parte de tu vida. En mi caso, yo dejaba a mi familia, a mis amigos, las personas con las que creciste, y empezar prácticamente de cero. Yo dejé un niño de 7 meses de nacido. Yo apenas me forjé como mamá, porque en ese tiempo, muy poquito tiempo, yo estuve con Lucas solamente 7 meses, y ya me vine para acá y lo dejé entonces en Cuba con mi mamá, en muy buenas manos,
pero siempre se queda aquello de que, lo dejé. Y justamente recuerdo que muchas personas me decían, ay, qué bueno, qué padre, como dicen aquí, estás estudiando una maestría en México, eso es muy bueno. Y sí, era una bendición enorme, era un sueño que ya estaba cumpliendo, pero había una parte de mi historia que muy pocas personas conocían, y es que mientras yo estaba aquí, mi hijo Lucas estaba en Cuba. Y creo que es una de las cosas más difíciles. Ah, mira, Odette, igual yo dejé a mi chiquitina, a mi niña con 6 meses, sí, es un proceso muy duro y muy complicado, pero son sacrificios que uno hace como mamá. Entonces creo que una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida fue aprender a ser mamá, pero en la distancia. Justamente eso, poder. Porque una videollamada no reemplaza un abrazo, nunca reemplaza el poder darle ese beso antes de dormir, nunca reemplaza estar presente cuando tu hijo te necesita. Yo recuerdo que habían días en los que hablábamos por videollamada y cuando colgábamos, yo simplemente me quedaba viendo la pantalla unos segundos más, como si de alguna manera eso pudiera hacer que lo sintiera un poquito más cerca. Y después llegaba el silencio, y ese silencio pesaba muchísimo. Entonces llegaban muchos cumpleaños, muchas fechas importantes, muchas celebraciones familiares, y yo estaba lejos. Yo recuerdo, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo estuve un año, aunque yo iba muy a menudo a Cuba, hubo un año en que me pasé un año entero sin ir a Cuba, sin ver a mi hijo. Entonces ya yo muchas veces me imaginaba si se olvidara de mí, si se acuerda de mamá. Y entonces también son una de las cosas con las que uno vive esos sesgos mentales que uno también se hace cuando está lejos. Entonces pasaron muchas fechas importantes, muchas celebraciones, incluso pérdidas de familiares muy allegados, muy queridos, y yo tuve que pasarlos de este lado. Y uno estaba lejos. Yo recuerdo más de una vez lloré después de apagar la videollamada, la mayoría de las veces. Más de una vez me acosté preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Muchas veces yo decía, me voy a rendir. Yo, no puedo con esto. Me voy a rendir y me voy a Cuba. Y me preguntaba si ese sacrificio algún día iba a tener sentido. Porque aunque muchas personas veían que yo estaba estudiando una maestría acá, lo que no veían era todo lo que pasaba cuando terminaba mi día y me quedaba sola con mis pensamientos. Y por eso es que también les quería preguntar si alguna vez han tenido que tomar una decisión que les rompiera el corazón, pero que sabían que era la mejor decisión, que iba a asegurar el futuro de alguien más, porque yo solamente ya no estaba pensando en mi futuro solamente, yo tenía otra persona por quien velar. Pero justamente ese era el proceso, ¿no? O sea, mis pensamientos eran de que o sigo aquí asegurándole ese mejor futuro, o me voy a Cuba y le aseguro el presente o el tenerme en ese momento. Entonces por eso digo, si alguna vez han pasado por eso, de igual manera me encantaría que me lo dejaran un corazoncito en los comentarios, porque creo que muchas mujeres hemos tenido que hacer muchos sacrificios que nadie ve. Y si algo aprendí en esa etapa de mi vida fue que el amor muchas veces también significa hacer sacrificios. No porque quieras alejarte de las personas que amas, sino porque precisamente la amas tanto que estás dispuesta a pasar por momentos muy difíciles para construir un mejor futuro para ellas. Y en ese momento yo todavía no sabía cuánto tiempo iba a pasar
para volver a abrazar a Lucas. Y si les soy sincera, fueron 3 largos años. Yo no sabía cuántos obstáculos venían por delante, no sabía por cuántas cosas iba a pasar. Yo solamente sabía una cosa, que no podía rendirme. Y yo creo que fue ese anhelado día, tantos deseos que se dio, ¿no? Pero bueno, si había tomado una decisión tan difícil, tenía que hacer todo el esfuerzo, o sea, tenía que hacer que todo ese esfuerzo valiera la pena. Y ahí fue donde comenzó uno de los procesos más duros, pero también más importantes de mi vida. Y justamente fue, gracias Meli, y justamente fue el camino para poder traer a Lucas para acá. Después de todo ese tiempo viviendo la maternidad a la distancia, solo sabía una cosa. Solo había una cosa que era la que ocupaba mi mente todos los días, y era que tenía que traer a Lucas para acá sí o sí. Precisamente, sí, ahí está Lucas. Precisamente ese se convirtió en mi mayor objetivo. Y yo quería contarles algo que muchas personas no saben. Hoy ven a Lucas aquí conmigo, soy la mamá más feliz del mundo. Lo ven en mis historias, los ven en mis videos, acompañándome en muchas etapas de mi vida, y tal vez piensan que un día simplemente llegó, pero detrás de ese abrazo tan anhelado hubo un camino muy largo, hubo muchos trámites, hubo respuestas que no eran la que yo esperaba, hubo procesos que no salieron como yo imaginaba, y hago un paréntesis aquí. Lucas fue 3 veces a la embajada de México en Cuba, y las 3 veces le dijeron que no. O sea, esos 3 no para mí fueron devastadores, porque siempre iba con la ilusión de que le iban a decir que sí, y al otro día Lucas iba a estar aquí conmigo, porque ya yo tenía todo listo prácticamente para en el momento que le dijeran que sí, ya no esperar un día más y sacarle su boleto. Hubo momentos en los que sentía que avanzaba un paso y después tenía que volver a empezar. Y les confieso algo, también hubo días en los que pensé que tendría que seguir esperando mucho más tiempo. Y sí, hubo momentos en que me frustré muchísimo, hubo momentos en que lloré, en que me encerraba en mis propios pensamientos, en mi propio llanto. Hubo momentos en los que me pregunté ¿hasta cuándo? Pero había una pregunta que pesaba todavía más, y es que ¿qué pasa si me doy por vencida? Y la respuesta era muy sencilla. Si me rendía, nunca iba a poder abrazar a mi hijo. O si lo abrazaba, sería un abrazo ya en Cuba, y ya entonces el futuro pues se caía. Así que yo no podía rendirme porque tenía un motivo demasiado grande. Y cuando tienes un motivo tan grande, descubres una fuerza que ni siquiera sabías que existía dentro de ti. Ayer justamente estaba escuchando un podcast y decía algo referente a eso. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que te toque ser fuerte. Entonces, sí, no, pero acá, en el teléfono. Ahí lo tengo viendo muñequito. Y entonces, nada, aprendes a levantarte una y otra vez y las veces que sean necesarias, porque ya no luchas solo por ti, estás luchando por alguien que depende de ti. Y si algo me enseñó este proceso fue que la perseverancia no significa que nunca te canses, significa que aún estando cansada decides seguir. Y yo soy así. Esa fue una de las lecciones más grandes que me dejó esta etapa, y creo que por eso hoy para mí un no ya no me detiene, porque si no me rendí en el proceso más importante de mi vida,
pues ¿cómo me voy a rendir porque alguien me diga que no? ¿Cómo me voy a rendir porque algo no salió a la primera? O porque algún plan no funcionó como yo esperaba. Justamente hoy entiendo que cada no simplemente es parte del camino. No me rindo por eso. La vida ya me enseñó que las cosas más valiosas no siempre llegan rápido, se van construyendo con el día a día. Y un día, después de tanto esperar, después de tantos intentos, después de tantas veces de volver a empezar, llegó ese momento que había imaginado durante muchísimo tiempo. Lucas por fin ya estaba aquí conmigo y no les puedo explicar con palabras lo que yo sentí ese día. El día que le dijeron que sí, que yo entré con él a la embajada y le dijeron que sí. Y el día en que que también tuvimos muchos tropiezos ese día del vuelo hacia acá. Pero ya el día en que ya yo lo hice, o sea, lo hacía aquí en México conmigo, su despertar todos los días, pues no les puedo explicar cómo yo me sentía en ese momento. Les puedo decir que fue uno de los abrazos más esperados de mi vida. Yo pensaba que a partir de ese momento todo iba a ser más fácil, que ahora sí ya había pasado la parte más difícil de mi vida y que todo iba a ser mucha felicidad, que ahora sí la vida se empezaba a acomodarse. Pero si les soy sincera, la realidad fue diferente, fue completamente diferente. Porque fue ahí donde entendí que estar juntos era solo el comienzo de una nueva historia para nosotros. Pues Jan ya estaba aquí conmigo y durante mucho tiempo pensé que cuando eso pasara, todos los problemas se iban a terminar. Que ahora sí ya iba a estar bien. Y como les decía, la realidad fue diferente, porque una cosa era soñar con tener a mi hijo conmigo y otra muy diferente era empezar a construir una vida juntos. Empezar a construir una vida completamente diferente en un país nuevo. Aunque Lucas se adaptó muy rápido, se adaptó muy bien, yo siempre vivía con ese miedo constante de que si no lograba adaptarse, el miedo de que extrañara demasiado a Cuba, el miedo de que me dijera, mamá, me quiero regresar. Y creo que muchas mamás me van a entender cuando les digo que desde que tenemos hijos, el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma. Y mientras él se iba adaptando, yo también estaba aprendiendo a ser una mamá presente. Porque yo les voy a confesar algo, yo apenas estaba aprendiendo a ser mamá. Como yo les dije antes, yo lo dejé con 7 meses, no tuve tiempo para forjarme como mamá. Y justamente en ese momento yo estaba aprendiendo a ser mamá, porque durante mucho tiempo había tenido que vivir esa maternidad desde la distancia. Y ahora me tocaba entonces aprender todo de golpe. Sus rutinas, la escuela, las tareas, las enfermedades, las reuniones escolares, las responsabilidades de todos los días. Y al mismo tiempo, yo seguir estudiando, seguir avanzando en mi vida, seguir con mis estudios y tratando de salir adelante. Y como si todo no fuera suficiente, ya después que Jan estaba aquí, todo era color de rosa, llegó otro momento más importante en mi vida, que fue mi separación, que fue una etapa muy difícil, porque de un momento a otro muchas responsabilidades recayeron completamente sobre mí. Estaba sola, literalmente sola, sin mi familia cerca, sin esa red de apoyo que muchas veces tenemos cuando vivimos en nuestro país. Yo extrañaba muchísimo y hubo días en los que sentía que la carga mental era enorme. Hubo días que tuve que resolverlo todo sola: la casa, la comida, la escuela, los estudios, las cuentas, y seguir siendo fuerte para Lucas.
porque cuando eres mamá muchas veces lloras cuando tu hijo ya está dormido, y justamente eso era lo que pasaba. Porque yo no podía llorar delante de él. De hecho, a veces se me ha ido una que otra lagrimilla y Lucas enseguida va ahí, ¿qué te pasa, mamá? Y así. Es la gran bendición que también tengo, que mi hijo es muy cariñoso, muy atento. Entonces, pero nada, lloras y al día siguiente te levantas como si nada hubiera pasado, porque no puedes rendirte, no puedes achantarte, porque hay una personita a tu lado que depende completamente de ti. Y fue justamente en esa etapa cuando entendí algo que cambió completamente mi manera de ver la vida. Y es que ser mamá presente no era solamente estar físicamente al lado de mi hijo. También era asegurarme de darle estabilidad, de darle tranquilidad, de construir un futuro para los dos. Y además había algo que me preocupaba muchísimo. En ese momento mi única fuente de ingresos era la beca del doctorado. Y esa beca tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de fin. O sea, yo sabía que el tiempo pasaba muy rápido, que en unos años iban a pasar súper rápido, 4 años, que es lo que dura la beca, y ya voy por 2, o sea, ya es por tiempo limitado. Y muchas veces me hacía una pregunta que seguramente más de una de ustedes también se lo han hecho alguna vez. Yo decía, ¿y después qué? ¿Y después que pasen los 4 años, qué? Porque ya no estaba pensando solamente en mí, ahora pensaba también en Lucas, en su escuela, en la renta, en la comida, en todo lo que dependía de mí. Y muchas personas podrían pensar, de hecho muchas personas me lo sugirieron, bueno, busca un trabajo. Claro, yo sí busqué y busqué, pero la realidad no siempre es tan sencilla. Yo podía salir a buscar un trabajo, claro que sí, pero me hacía otra pregunta: ¿a qué costo? Porque ya había luchado tantos años por volver a estar con Lucas, que no quería recuperar a mi hijo para después pasar todo el día lejos de él otra vez. No era solo encontrar un trabajo, era encontrar una forma de salir adelante sin renunciar al tiempo que quería dedicarle yo a mi hijo. Entonces fue ahí cuando entendí, cuando dejé de pensar únicamente en cómo resolver el siguiente mes, porque a otro paréntesis aquí también les quiero decir, yo vivía prácticamente del día. Yo tengo, por suerte ya estoy saliendo de ellas, pero yo tenía 3 tarjetas de crédito, y en mis 3 tarjetas de crédito yo estaba al límite. Yo ya lo debía todo de las 3 tarjetas de crédito, entre boletos, porque yo dije, no, yo quiero traer a mi hijo ya para acá, voy a sacar de mis tarjetas de crédito porque tengo que comprarle su boleto de avión, tengo que comprarle todo para que él esté aquí tranquilo y no extrañe todas sus comodidades. Y en las 3 tarjetas de crédito yo debía absolutamente todo. Pero bueno, fue ahí cuando dejé de pensar únicamente en cómo resolver el siguiente mes y empecé entonces a pensar en cómo construir los próximos 5 años de nuestra vida. Yo le puse límites. Entonces, necesitaba crear algo que no dependiera solamente de un ingreso con fecha de vencimiento, que en este caso era mi beca. Yo necesitaba hacer algo más, algo que pudiera yo crecer conmigo, algo que me diera la oportunidad de seguir siendo mamá, de seguir preparándome y al mismo tiempo construir un futuro con más tranquilidad. Yo todavía no sabía cómo iba a lograrlo, estaba hasta aquí de deudas, de responsabilidades y de todo, pero sí tenía una cosa bien clara: tenía que empezar a buscar una oportunidad diferente, tenía que empezar a buscar algo nuevo.
Y justamente en ese momento, cuando apareció una oportunidad, y quiero aclarar algo aquí, no apareció porque yo estuviera desesperadamente buscando un negocio, apareció porque yo estaba abierta a escuchar algo diferente. Ay, mi hermana está aquí conectada. Siempre se puede más, claro, y vamos por más. Entonces yo había entendido que sí, que si quería resultados diferentes, también tenía que empezar a tomar decisiones diferentes. Yo soy la persona más tímida de este mundo. Ahora aquí me ven haciendo este live y yo estoy sufriendo, pero lo estoy haciendo. Y fue justamente de esto que les quiero hablar. Si quería resultados diferentes, también tenía que empezar a hacer cosas diferentes, a tomar decisiones diferentes y hacer cosas que yo nunca había hecho ni me imaginaba hacer. Entonces, cuando me hablaron de esta oportunidad, gracias. Que se lo agradezco muchísimo a mi mentora Gretel, que fue la que apareció. Como yo recuerdo que un día yo estaba scrolleando el teléfono y me apareció ella, y pues de una yo no dudé nunca, ni esperé, no, que mañana, que pasado, no, yo le dije el sí de una. Entonces, cuando me hablaron de esta oportunidad, la verdad es que tuve muchas dudas, porque al principio yo decía, pero yo vender, si yo nunca he vendido nada, pensé que no iba a poder, que no, yo no conocía a nadie aquí, no conocía a mucha gente. Como les dije, soy demasiado tímida. ¿Cómo voy a hacer videos? Y ahora no salgo de las redes sociales. Que ni sabía hablar en redes, y ahora estoy aquí a ustedes dándole un discurso sobre mi historia y mi vida. Y si les soy sincera, también creo que muchas de las que hoy me están viendo también han pensado alguna vez, eso no es para mí. Pero aprendí algo muy importante también, y es que muchas veces no es que sea porque la oportunidad no sea para ti, es que todavía no te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Yo hasta ese momento no sabía, como yo he puesto en mis videos, y Lucas a veces me dice, yo no sabía el mujerón en el que me podía convertir. Y por eso tampoco había buscado nada diferente más allá de lo que yo sabía hacer. Y hubo una frase que me repetí muchas veces para poder avanzar. Y si sí puedo, y si sí me funciona, porque es que yo llevaba tantos años enfrentando desafíos, que dice Ode, me tienes como, ¿en serio? ¿No? Que está llorando. Bueno, para no emocionarme yo también. Yo he enfrentado, chicas, tantos desafíos en mi vida, tantos obstáculos, que entendí que el miedo no podía seguir tomando decisiones por mí. Así que nada, decidí empezar, no porque supiera hacerlo, no porque tuviera experiencia. De hecho, no tenía ni este seguidor, no tenía nada, nunca en mi vida había hecho videos, ni estar en redes sociales, ni nada de eso. No porque, tampoco era porque estaba segura. Empecé porque estaba convencida de que seguir igual ya no era una opción. Y hoy puedo decirles algo con toda honestidad. No fue solamente el negocio lo que cambió mi vida. Fue la decisión de empezar. Porque una decisión fue la que me obligó a crecer, a aprender, a creer en mí. Y sobre todo a descubrir todas estas capacidades que ni siquiera sabía que yo tenía. Entonces, justamente les quiero comentar de la mujer en la que hoy me estoy convirtiendo. Les puedo decir que si alguien me preguntara qué es lo que realmente cambió mi vida, yo no respondería que fue un negocio. Respondería
que cambió mi manera de pensar, porque empecé a entender que el crecimiento personal no es una moda, es una decisión. Hoy en mi vida yo había leído libros, o yo leo libros. Yo no había leído un libro en mi vida. Hoy yo leo libros, escucho podcasts, invierto en mentorías, aprendo de personas que ya han recorrido el camino que yo quiero recorrer, de personas que ya han llegado hasta donde yo quiero llegar. Entendí que cuidar mi cuerpo también es parte de cuidar mi mente. Que hacer ejercicios no es solamente por estética, es porque necesito tener energía para la vida que quiero construir. No, también que alimentarme mejor también es una forma de quererme. Y sobre todo que la disciplina vale mucho más que la motivación. Porque y creo que también lo he puesto en uno de mis videos, la motivación, chicas, viene y va. Pero los hábitos son los que realmente transforman una vida. Y hay algo muy bonito que me ha regalado todo este proceso, y es rodearme de personas que creen en mí, empezando por mi familia que está ahí siempre, lo vas a lograr, si así es Pharmacy, que está bien, y esto y lo otro. De mentoras que me impulsan, de un equipo maravilloso que crece junto conmigo, de mujeres que también decidieron construir una vida diferente, y hoy sigo construyendo. Todavía tengo muchos sueños por cumplir, tengo muchísimas cosas que aprender. No soy la mujer que quiero llegar a ser, pero tampoco soy la mujer de hace 3 años atrás, y eso para mí ya es una victoria. El estar compartiendo aquí con ustedes hoy este live, ya eso es muy grande para mí. Muchas cosas de los logros que antes no había podido hacer. Y si pudiera resumir toda mi historia en una sola enseñanza, sería que nunca esperen a que la vida las obligue a cambiar. Empiecen a construir desde hoy. Construyan su mentalidad, construyan sus hábitos, hábitos que las acerquen cada día más a la mujer que quieren ser. Construyan su salud, construyan su confianza, construyan su independencia y sobre todo sus sueños. Porque cuando llegan los momentos difíciles, todo eso es lo que realmente las va a sostener. Si hoy me están viendo aquí, no es porque mi vida ya sea perfecta, no, porque todavía no lo es. Aún sigo construyendo esa vida que quiero tener. Es porque decidí no rendirme e intentarlo una y otra vez. Y quiero terminar diciéndoles algo que me hubiera gustado escuchar hace algunos años atrás. No importa dónde estés hoy, lo importante es cuántas veces sientas que has tenido que empezar de nuevo. Mientras sigas dando un poco más, sigues avanzando. Y eso pues ya nos hace mucho más fuerte de lo que nosotras imaginábamos. No sé si hasta aquí tengan alguna cosita que decirme. Gracias, chicas, todas las que estuvieron aquí en este live. Gracias por regalarme este ratico. Gracias por escuchar mi historia. Y nada, si algunas de ustedes se sienten identificadas con algo de los que le compartí hoy, y quiere conocer la oportunidad que me ayudó a empezar este proceso de transformación, gracias. Este proceso de transformación, con muchísimo gusto, cuando terminemos este live, o me mandan un mensajito y les cuento cómo comencé yo. Solo compartirles aquello que un día también llegó a mi vida y me permitió empezar a construir una vida diferente, y construir sobre todo la mujer que ahorita están viendo en redes sociales. Esta mujer segura de sí misma, esta mujer que se construye cada día, que se prepara cada día. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. La próxima semana
les voy a estar contando algo que cambió absolutamente todo, porque a veces migrar no cambió mi país, pero hubo algo que cambió mi manera de pensar, y esa transformación empezó mucho antes de que llegaran los resultados. Y de eso vamos a estar hablando en el segundo live, que va a tener por título Las decisiones que realmente cambiaron mi vida. Así que nada, espero que me acompañen, porque creo que ahí van a descubrir que la transformación no solo empieza cuando cambia tu cuenta bancaria y cuando ves los resultados, simplemente empieza cuando cambias tu manera de ver la vida y sobre todo tu mentalidad. Bueno, chicas, muchas gracias a todas las que estuvieron en este live. Está bien, Meli. Besitos para todas, y la próxima semana con gusto les voy a compartir sobre las decisiones que realmente cambiaron mi vida. Gracias a todas y nos vemos la próxima semana. Nos da fuerza con tu historia. Ay, sí. Gracias, chicas. Y ahora esto no se graba ni nada. Bueno.